tonight. So tonight, we are going to have 2 moments in this class. In the first moment, I am going to explain what are the most important activities for this second term and also the collaborative project second phase. And in the last part of tonight, I am going to explain the use of object and subject questions, which is one of the topics that you have, the grammar topics that you have for this week in the unit 2.1. So we are going to start with the second term activities, and besides that, with the collaborative project. So the most important activities you have to keep in mind is the chronogram dates. What about the collaborative project? At the end, if you have questions, please ask all of the questions, English or Spanish, but the most important is that tonight you have clear what you are going to do in the collaborative project, okay? Si van a hacer preguntas, las pueden hacer en inglés o en español. Si no entienden, me preguntan. Yo voy a tratar de utilizar los dos idiomas para ser clara en qué deben hacer para este segundo corte con respecto al proyecto colaborativo. Okay? So, let's start. The first thing that you are going to do for this second term are the activities, the units and activities in the platform. You are going to start with the unit 2.1. This week, you are developing the unit 2.1. This slide is taken from your course agenda, okay? Course agenda. Then, once you finish the 2.1, and also during this week, you are doing your first participation in the forum. Once you finish the 2.1, you are going to continue with the unit 2.2. And next week, you are going to continue doing your second participation in the forum for the collaborative project. After the 2.2, you continue with the unit 2.3. During this week, you are going to check the teacher feedback about the post 1, the post 2, in order to prepare and to do your final report. And during this week, you are going to work 2.4 final report, and we are going to start with the oral presentations, the final report, the oral assessment, as well as the unit 2.5 during this week. I want to clarify that this second term is going to finish on November 7th, okay? So the second term started last Monday, October 4th, and is going to finish on November 7th, okay? So by November 7th, you will have finished the unit 2.5, the self-evaluation, as well as the oral assessment in the collaborative project. Remember, November 7th. During this second term, we are going to evaluate the units 2.1 to 2.5, 13%. That is the percentage for the units for this second term. Once you finish the unit 2.5, the self-evaluation is going to be activated. And the self-evaluation goes for the 2%. And finally, you are going to develop the collaborative project, and the collaborative project is 20%.
Remember that 20% represents more than the 50% of this second term. So that's why it's very important. Your responsibility, dedication, organization, and participation in the collaborative project. Because the collaborative project has a higher percentage than the Unix 2.1 to 2.5, okay? So you have to keep in mind that all of this evaluation is in your platform and it was taken from your platform, okay? Then, remember that the collaborative project is 20%. And the collaborative project, the first post, vamos a tener un primer post. You are going to find that first post in the forum, the story of our friendship. In this forum, you are going to participate with the first forum, okay? That is the first step, to go to the forum, and there is post 1, and to participate in post 1. What are you going to do in the forum post 1? ¿Qué vamos a hacer entonces para nuestra primera participación en el foro y en la participación número 1, lógico? Ustedes deben seguir trabajando como grupo, como equipo. Y como equipo van a elaborar el producto final, es una carta. Para elaborar esa carta vamos a tener 2 participaciones. Entonces, la primera participación, or post 1, consists on submit the first 2 paragraphs of your letter. Pues el primer post consiste en que usted va a subir en el foro los 2 primeros párrafos de esa carta, que es el producto final. What are the paragraphs about? Paragraph number 1. ¿En qué consiste el primer párrafo que ustedes van a elaborar? In the first paragraph, which is about 80 words, you introduce each one of your partners. How do you introduce it? With the name, the nationality, the country where you are from, and also if you want to add the age, and include short facts about each country and why you decided to be pen pals. Entonces, en ese primer párrafo, vamos a volver a retomar lo que hicimos en el corte anterior, pero que en el corte anterior lo hicimos como un esquema y lo hicimos como en oraciones. Ahora es la elaboración, la unión de toda esa información en un párrafo. Inicia presentándose los miembros del grupo. Where are they from? O sea, ¿de dónde son sus nacionalidades? Les recuerdo que hay 3 países, France, Japón y Brasil. Presenta de dónde es cada uno de ellos, escriben ahí la edad que posee cada uno de los miembros del grupo y luego continúa ese primer párrafo mencionando algunos lugares turísticos, reglas culturales o tradiciones de los países, de los 3 países a los que ustedes pertenecen.
Ese párrafo no tiene que ser de hojas, le recuerdo que es un párrafo y máximo de tener por ahí 80 palabras. Ya esa información está. Lo que vamos a hacer es a redactarlo en un párrafo. Para hacer un párrafo les recuerdo que ustedes utilizan signos de puntuación como es la coma, el punto y coma, el punto seguido y conectores, ¿no? For example, you can say to start with, para empezar, our group is conformed by Mary. Mary is 25 years old. She's from Brazil. Comma. Dylan Lorena Bautista, who is 28 years old, and she's from France. And Yvonne Aguilar, who is 29 years old, and she's from Brazil. Punto seguido. In our countries, there are different touristic places, such as, les mencionan los lugares turísticos de sus países. Once you mention the touristic places, you continue with some rules, okay? In Japan, it's very common to say hello with a kiss on your cheek, for example. Besides that, when you enter to a house, you should take your shoes off. In France, it's very popular to say hello, kissing to each cheek. And people used to drink wine for breakfast, lunch, dinner. In Brazil, some of the touristic places are, and those are the rules. Y ahí terminaría el primer párrafo. Second paragraph. In the second paragraph, which is also about 80 words, you are going to name some tips, good ideas, activities, strategies to keep in touch with a pen pal. So you are going to mention what are the strategies that you use in order to communicate. Because you are distant. One is in France, the other is in Japan, and the other is in Brazil. So what are the strategies, the communicative skills, communicative strategies that you use in order to communicate or to have a communication among you? And after you mentioned the strategies that you use to communicate, you should mention the activities and strategies that you use in order to practice English. And that is the second paragraph about. Remember that all the activities and strategies that you use to practice English are in the first phase, second post. Usted allá listaba una serie de actividades que hacían para aprender inglés. Pues ahora van a volver a retomarlas, pero ya no las van a listar, no van a escribir como oración, sino ya como párrafo. Entonces ya lo van a condensar junto con las estrategias o cómo se comunican entre ustedes viviendo en diferentes países. And that is the second post about. You are going to plant these two paragraphs in a drive or maybe in WhatsApp. But only one member of the group
is going to upload the 2 paragraphs in the forum, in the platform. Entonces, vamos a seguir la misma estrategia con la que terminamos en la anterior fase, en la segunda participación, la cual consiste en que entre los 3, los 4 o los 2, las 2, van a elaborar esos 3 párrafos y una líder del grupo es la que entra al foro y los escribe. Esos 2 primeros párrafos. Una vez usted ya ha subido esos 2 párrafos, pues esperará al momento que la profesora le indique para dar la retroalimentación. ¿Cuándo se cerrará la participación para este primer post? El día domingo, que es 10 de octubre. Ese día se cerrará, hasta ese día tienen la oportunidad de escribir esos 2 párrafos. Y ya a partir del siguiente lunes y martes se abrirá un segundo post, second post. ¿Y qué van a hacer ahí en ese second post? Otra vez, entre los 3, van a planear el tercer párrafo que va a ser parte de su carta. As a group, como grupo, from different countries and pen pals, you are going to participate, you are going to imagine that you are going to participate in a contest. Estamos simulando una situación de que pertenecen a diferentes países. También vamos a simular que ustedes van a participar en una competencia con el objetivo de ganarse un viaje a Inglaterra. Y para participar, entonces van a consultar, a investigar sobre Inglaterra. Y van a elaborar el tercer párrafo sobre ese país. What are you going to do in that third paragraph? That is post number 2. You are going to write also 80 words. And in that paragraph, 80 words paragraph, you are going to write about England. What information are you going to include about England? Number 1, touristy places. If you travel to England, what tourist places do you want to visit? Different monuments, museums, or maybe statues, gardens, parks that you are going to visit if you travel to England. And then you are going to search about some traditions, cultural folks. Yes, folks parks from England. And you are going to construct the third paragraph about England. Remember 2 important things. 1, your paragraph is 80 words. No 150, no 102, no, only 80 words. Second, about England, you are not going to search. Vamos a consultar history, geography, politics, religion. No. No vamos a incluir en ese tercer párrafo ni geografía, ni historia, ni a la reina Elizabeth con toda su familia y su hegemonía. No. Mucho menos la historia y geografía de ese país. No. Hay puntos claves. Uno es, vas a visitar Inglaterra, ¿qué sitios turísticos vas a visitar?
Ahí sí puede mencionar más de 3 sitios turísticos que visitarías al ir a Inglaterra. Y también 2, 3 tradiciones con respecto a sus comidas o a sus comidas típicas. Y qué reglas culturales debes tener en cuenta. Mencione como un mínimo, máximo 3. Conclusión, este tercer párrafo le va a quedar muy parecido a la información que obtuviste cuando averiguaste de tu país, que también averiguaba los sitios turísticos de tu país, junto con algunas reglas culturales y tradiciones. Y en eso consiste el tercer párrafo. Entonces, ustedes también entre los 3 internamente construyen las ideas, dan sus aportes, construyen ese párrafo y eligen un líder. No tiene que ser el mismo que ustedes escogieron para el post 1. Para el post 2 vas a escoger otro líder para que suba ese tercer párrafo. Eso cuando lo estamos haciendo en la siguiente semana. Entonces, una vez tienen ya esas 2 participaciones en el foro, post 1, post 2, entonces ahí van a esperar la retroalimentación de la titular, de la tutora, para ver si deben hacer algunos cambios, si deben hacer correcciones. Y una vez su profesora, ¿okay?, o yo les doy la retroalimentación, entonces se dirigen a este archivo en Word, The Story of Our Friendship Example. In this link, you are going to find an example about the letter, which is the final product that you are going to upload. Si damos clic ahí en sus plataformas, le va a descargar un archivo Word. Y ese archivo Word contiene una carta modelo en la cual tú te vas a basar y en ese mismo formato escribes tu carta. Ya con los 3 párrafos que han sido elaborados y corregidos. Una vez suben tienen ese documento, entonces ahí sí ya lo van a subir. Mire, este es el ejemplo del documento que tú vas a descargar en Word. Y una vez, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, you are going to upload this final report in this link. Wait a minute. What is the link? Wait a minute. This is the link. The link is phase 2, the story of our friendship. Elaboran su carta, marcan esa carta y la suben allá a la plataforma en Collaborative Project, donde aparece The Story of Our Friendship Example. Okay? And then, once you have the letter, una vez tiene la carta, se ha subido, entonces esperará, así como lo hicimos en el primer corte, a que te aparezca en el foro la hora de sustentación de estos párrafos. No hay que preparar presentaciones PowerPoint, ni presentaciones en PDF, nada. Lo que va a hacer es cada uno y cada una prepararse para sustentar el contenido de esos 3 párrafos. Entonces, debes estar en capacidad de, primero, saber presentar a tus compañeros. Segundo, saber sitios turísticos y reglas culturales de los 3 países. Siguiente,
ser capaz también de expresar las reglas culturales, tradiciones de los 4 países, porque ahorita se unió otro que es Inglaterra. Y debe estar en capacidad de mencionar las estrategias que ustedes utilizan de comunicación, como también cuáles son las estrategias que han aprendido o que usan para practicar inglés. Los 3 deben estar preparados para sustentar esa información que es la que se encuentra en la carta. Entonces, una vez ya hemos esperado la fecha, yo quiero recordarles, there are some rubrics. Cuando ustedes ingresan a subir el trabajo, ven la rúbrica de evaluación. ¿Bajo qué parámetros van a ser evaluados? Y por supuesto, número 1, la participación activa, coherente y a tiempo en los foros. Eso se tiene en cuenta y se evalúa. Luego se evaluará el informe final que usted ya ha subido. Eso ahí tiene ya el 25% ganado. Pero el otro 25% corresponde a la sustentación oral que vas a hacer a ese proyecto. El buen manejo del vocabulario, la buena pronunciación y también conocer, ¿no?, sobre los temas que se están tratando de los diferentes países. Tener ese conocimiento. Le recuerdo que evalúa también, no solamente los foros, en la parte oral evalúa fluidez verbal, pronunciación, espontaneidad, claridad al hablar, que no esté leyendo, porque eso es grave. En el primer corte, eso les bajó bastante nota el estar leyendo. Ahorita para este último corte, pues lógico, también eso se requiere de un 10-15% que tú tengas sobre el 25%, que tú manejes el buen vocabulario, la buena pronunciación, como también espontáneas y fluidas para hablar y expresarse. Ese es el otro 25%. Que usted sea capaz de comunicar información haciendo uso del inglés. Para comunicar ideas, opiniones, expresarse, no hay que leer, la cual fue una de las situaciones que se presentó en la mayoría, si no fue en casi todos, que estaban leyendo. Y es prohibido leer. Tú puedes leer, pero eso le rebaja la nota. Y si no practicas bien la pronunciación, también te rebaja la nota. Esas rúbricas están evaluando todos esos aspectos. No es solamente los foros ni el producto final. Hay un 25% para la sustentación a ese producto final. ¿Ok? And this is about the second phase, post 1, post 2 of your collaborative project. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta la fecha que queden como interrogante? Any question? Okay. Yes, teacher. Valentina Gómez. Thank you, teacher. El segundo párrafo, que es ahí mismo en un foro, entendí que era como las actividades cómo aprendíamos inglés, que eso está con el primer corte, y habló algo de cómo nos comunicamos siendo diferentes países. Very good. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que ustedes han tenido? Email, Instagram, Messenger, Facebook, WhatsApp, Telegram, video. ¿Solo esas dos cosas? Son esas dos cosas.
para comunicarse entre ustedes, mencione varias actividades. Mire, yo ya le mencioné como 5. Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram, video calls, emails. Y Entonces, otra pregunta, profe, es, por ejemplo, cuando en el primer párrafo que nos tenemos que hacemos, bueno, las tradiciones, las reglas, por ejemplo, tenemos que escribir las reglas de las tres reglas que las tres escribimos, o solo algunas tradiciones, solo algunos lugares, o todos. algunas porque yo les dije que ese párrafo tiene un límite de 80 palabras. 80 palabras, mire, observe el ejemplo que tenemos, son párrafos cortos, no son tan extensos, entonces, pues va a escribir la información más importante, la más relevante. Entonces, cuando yo menciono la más relevante, pues lógico, de los sitios turísticos que tú tienes de cada país, ¿cuál es el más importante? Eiffel Tower, si estamos hablando de Francia. Si estamos hablando de Brasil, pues Christ Redeemer, ¿no? Y si estamos hablando de Japón, ¿cuál es el más importante? Y luego, con respecto a las tradiciones, no hay que escribirlas todas. Escriba una de cada país para que obtenga así el 80% de las palabras. 80 palabras. ¿Ok? Entonces, algunos de ustedes tienen una información bastante amplia con respecto a las diferentes tradiciones y reglas culturales de cada país. Lo ideal es que resuman eso, se queden con la más importante para poder que elaboren su párrafo apropiadamente. ¿Ok? Y que no nos vaya a quedar eso muy extenso. Como tú lo has dicho, entendiste muy bien, paragraph number 1, paragraph number 2, también hay 80 palabras. Una vez han mencionado las estrategias de comunicación que ustedes utilizan para contactarse, debe mencionar las actividades. Ahí sí puede mencionar todas las 5 actividades que ustedes hacen o han hecho para aprender inglés. ¿Ok? Do you have more questions about collaborative project? Yes, teacher, thank you. Okay, it's clear, very good. And do you have other questions about the collaborative project? ¿Quedó claro sobre el proyecto colaborativo? Una vez termine esta presentación, vamos a pasar al aula. Les voy a proyectar el aula y vamos a verificar dónde se encuentra cada una de las cosas que les he hablado esta noche, más que todo sobre el proyecto colaborativo. ¿Ok? Important recommendations, tips. Number 1. Tener en cuenta las fechas establecidas durante el proyecto colaborativo. Si el grupo no participa y realizas correcciones en las fechas estipuladas, pues corre el riesgo de no ser citado a su presentación final. O si usted dice, estamos preparados para sustentar la parte final, pero no ha participado en los foros, lógico que eso tiene una rebaja en la nota. El hecho de no participar en los foros rebaja la nota. El hecho de no entregar el informe final también baja la nota. Y el hecho de no prepararse muy bien para la presentación oral, eso sí que rebaja la nota. ¿Ok? Entonces, muy pilosos, la información que usted va a tener que estudiar para este segundo foro es prácticamente la misma que hiciste para el primero. ¿Qué es lo único que se agrega? La información sobre Inglaterra. Esa es la información nueva y que deben practicar para la sustentación oral. ¿Ok? Next. Estar atentos a la mensajería, pues empezarán también las sesiones de revisión por grupos, entonces se dirá cuando ya está revisado y dada la retroalimentación
del post 1, cuándo será la retroalimentación del post 2 o cuándo debe hacerse. A través de mensajería se estará recordando las fechas de cierre, fechas de apertura, fechas de sustentación, todo eso lo estamos haciendo. Entonces, ya en el primer mensaje que se le envió esta semana de segundo corte, se les dijo que la participación en el foro iba hasta el domingo. Entonces, también se les recordará a través de otro mensaje, por si no ha participado, lo que debe y la fecha que tiene pendiente para hacerlo. ¿Ok? Next, respeto y compromiso con el trabajo realizado. Hay estudiantes que no participan porque las compañeras o compañeros lo terminan aceptando ahí y escribiéndolo en el grupo como participante. Les recuerdo la sinceridad, la honestidad para dar respuesta a esos párrafos. Y si hay alguien que no participa, usted muy tranquilamente debe darlo a conocer. Porque no es justo que un trabajo grupal termine siendo de una sola persona o de dos personas. Entonces, los primeros llamados a que divulguen o digan quién no participó son ustedes a través de la mensajería. Pude observar que hay estudiantes que viven perdidos, no saben qué es lo que se hace ni cómo se debe presentar. Entonces, por favor, les recomiendo a los estudiantes que no han asistido esta noche y ustedes si son líderes de grupo, dar la comunicación, informar cómo se debe o lo mejor, como estamos grabando la videoconferencia y se sube siempre a la plataforma, que observen la plataforma sobre lo que se debe hacer para interpretar, no tener malas interpretaciones o perder la comunicación. Next one. Remember, la participación en el foro es obligatoria y tiene calificación, que yo le había dicho. Tiene calificación si no hace su participación en el foro o también, pues lógico que no tendrá calificación si no hace su sustentación oral al final. Por ninguna circunstancia se realizarán presentaciones fuera de la fecha y lo más importante, de manera individual. Entonces, si el grupo presenta algún inconveniente a la hora que se les cita para hacer su roleplay, si presentan un inconveniente, por favor, hacerlo saber con anticipación. También, si tú estás sola o solo en el proyecto, si te has quedado sola o solo y en el primer corte, ya usted miró quién participó, quién no participó. Y viene en este segundo corte. Y si hay alguien que no participa, por favor, darlo a conocer a través de la mensajería. Y si se quedó solo, darlo a conocer a través de la mensajería. De pronto, en el primer corte, observamos que sus compañeros no llegaron. Sencillo, son estudiantes que han aplazado o que no han decidido tomar el curso. Entonces, si tú estás solo o sola, lo mejor es que comuniques a través de mensajería que tus compañeros no participaron en el primer post. Sin embargo, los casos que ya se han detectado, ya se han cerrado esos grupos donde están solos y se han unido con otros estudiantes. Okay, that is very important to keep in mind. And also, todos los mensajes o inquietudes que no contengan imágenes deben ser enviados por la mensajería del aula. ¿Para qué vamos a utilizar el mail? Lo utilizamos cuando tenemos que adjuntar documentos con gráficas, imágenes, lo cual no se puede hacer desde la mensajería. Cuando necesitamos
una incapacidad o necesitamos enviar un soporte de algo, pantallazos, algo que no está sucediendo, eso sí se reporta a través de la mensajería. Pero les pido mucho, por favor, decir siempre cuando escribo un mensaje para preguntar, reclamar, aconsejar, no olvide escribir su NRC. No lo confundan con el ID. El NRC del grupo y la letra del grupo en caso de que tenga algún reclamo o alguna observación con respecto al proyecto colaborativo. Entonces, es importante que en mensajería coloque su nombre y al final o en alguna parte a qué NRC perteneces. ¿Ok? That is very important. Los ejercicios pueden ser presentados, estamos hablando de los ejercicios de la plataforma, cuantas veces quieran. La plataforma guarda el puntaje final más alto. Como también la plataforma no le permite acceder a la siguiente actividad o unidad si no tiene todas las actividades hechas y con una buena nota, ojalá 80, 100 puntos. ¿Ok? Y la calificación mínima para aprobar cada una de las actividades, pues ya sabe que es de 80 puntos. ¿Ok? So, now, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Nicole, Pues, sí señora, más que una pregunta es como una acotación. Por ejemplo, en la unidad, creo que era la 1.4, 1.5, por ejemplo, en una de las actividades había una C que sobraba e incluso una compañera mía del grupo le escribió a usted, pero pues usted como que le respondió que no había inconveniente, pero a mí también me pasó. Había una C que sobraba y digamos que la estrella, por decirlo así, se llenaba con 15 respuestas, pero esa no se llenaba porque eran 14 y esa C no encajaba en ningún lado. De igual manera, también ahorita en el 2.1 había una palabra que estaba al revés. La verdad anoté en un papel, pero pues no, en este momento no está, o sea, casi no la descubro, me tocó como empezar a adivinar letras por letras porque la palabra no existía. Entonces, ¿cómo tener en cuenta eso, profe? Pues lo que tú estás diciendo con respecto a la 2.1, de las letras que están al revés y eso, la verdad no lo recuerdo ni lo tengo presente, que se esté presentando eso en la plataforma. Entonces yo sí te agradecería, Nicole, que tú tomaras pantallazo de eso y mandaras, eso se puede mandar a través del mail para hacer revisión y mirar. Pero yo ya te digo, no hemos encontrado tales inconvenientes que tú estás mencionando hasta la fecha en la plataforma. De lo contrario, lo hubiésemos dicho o se hubiese reportado para que se arreglara. Entonces, Pero lo de la CEL sí le pasó a mi compañera y luego yo la hice y le pregunté, yo le dije como, oye, ¿tú pudiste hacer este ejercicio que está C? Me dijo, no, yo tampoco. Y eso se quedó así. Y la 2.1, pues eso de la palabra como unas letras al revés. Había como una C, una R, una H y una R, o sea, como que no daba ahí. Igual cuando voy a mirarla y le tomo el pantallazo y se lo mando, profe. sí, porque ese ejercicio de spelling que está con las letras, no tengo entendido que presente ninguna dificultad y las palabras están ahí bien organizadas. O sea, yo no he encontrado problema ahí. Te agradezco, Nicole, para ver y aclarar lo que tú estás diciendo, si en realidad hay un error por la plataforma o una mala interpretación por parte de ustedes, ¿ok? Todos esos casitos hay que darlos a conocer y eso sí se puede reportar a través del mail enviando pantallazos. Porque, pues, si tú no envías la evidencia, pues no lo vamos a entender. Y segundo, pues toma como que la plataforma está bien, que no hay inconveniente. Si tú envías la evidencia, ahí uno puede detectar ese error del estudiante o ese error de la plataforma. ¿Ok?
Entonces sí te encargo eso, ¿ok, Nicole? Very good. Do you have more questions about the activities or questions about the platform or the collaborative project? ¿Tenemos preguntas? Hasta el momento, ¿quedó claro lo que vamos a hacer para este corte con respecto al proyecto colaborativo? ¿Cuál va a ser la participación en el primer post y cuál va a ser la participación en el segundo post? Dylan Lorena Bautista, what's your question? Do you have a question, Dylan? Me da la impresión que tienes una pregunta. No, teacher. Pues, Okay. Is everything clear? Yes, I hope so. En todo caso, los dejo con el mensaje que el éxito consiste en confiar en ti y tener en mente que no hay nada imposible. ¿Qué no va a ser imposible? Seguir trabajando en equipo, entendernos como grupo y al final sustentar la información que se le pida sin necesidad de tener que tener la información ahí en la pantalla, depender del papel que tenemos sobre el escritorio, porque debemos ser bastante fluidos y para eso, ser fluidos, espontáneos, hay que estudiar, prepararse muy bien y además memorizar, si se puede, las nuevas expresiones y el nuevo vocabulario, como también las respuestas, ¿no?, a cada una de las situaciones. Do you have questions? Si no tenemos más preguntas, rápidamente, yo voy a la plataforma, vamos a ir a la plataforma para verificar y concluir esta parte del proyecto colaborativo, que allá se encuentra todo muy bien. So, you are going to let me know if you can see can you see the platform? ¿Pueden ver la plataforma? ¿O no se está proyectando? No, señora. No, profe. Seguramente. We are going to see it. Vamos a proyectar nuestra pantalla y les digo dónde se encuentran todas esas cosas que yo les acabo de mencionar. Oh, what happened? Let me see. Está presentando un error. Okay, very good. Here. Remember. Una vez presenta todas las actividades del second module 2.5, inmediatamente le va a habilitar self-evaluation, la autoevaluación, que se encuentra aquí bajo este icono de test. Entonces, miren, una vez tú terminas la 2.5, esto se le descongela y le va a aparecer self-evaluation, que es la que equivale al 2%, si no estoy mal. En este mismo icono de test es donde vas a encontrar el examen final, final exam, que es el que hace la evaluación prácticamente del 30% del tercer corte. Y que también se les va a habilitar cuando terminen todas las actividades del tercer corte, se le habilita el final exam. ¿Ok? Pero para este corte, lo que sí tenemos que tener en cuenta, una vez termine la 2.5, es hacer esa autoevaluación. Aunque su porcentaje es bajo, pues es representativo, le puede rebajar la nota. Si lo hace, pues le va a subir la nota. ¿Ok? Collaborative Project. Entonces, aquí, Phase 1 ya no, porque todo eso ya lo hicimos. Phase 2, Learning Objectives. After the Learning Objectives is the story of our friendship. Estos son, aquí donde se encuentran, los foros donde usted hasta ahora va a hacer la participación Post 1. Y ahí van a subir los dos párrafos. Post 1
Imaginary Situation. Una vez diligencie todo lo del foro, se le va a activar Post 2. ¿Ok? Entonces, ahí se encuentra lo que es el foro. Y sigamos identificando dónde vamos a encontrar, ok, here, miren, usted llega, ya sabe, busca su grupo y ubica al resto de su grupo, ok, en este post 1. Si su compañero o compañera no asistió a esta videoconferencia, es su responsabilidad explicarle muy bien a sus otros compañeros que no están acá lo que deben hacer. So, Post 1, Imaginary Situation. Una vez ustedes diligencien este Post 1, Imaginary Situation, se le activará Self-Evaluation. Continue. What else? In this collaborative project also is the, look at, this is the participation in the forum, the PenPal application form, el archivo Word que yo le mencioné, que deben descargar y que ahí está el ejemplo de una carta, pero que deben montar es su carta. Entonces, en este archivo PenPal application form, una vez diligencian la carta con la documentación, lo van a subir acá donde dice Phase 1, Getting to Know About My PenPals. Entonces, ahí tienen la opción de subirlo. Hay inclusive una fecha de entrega que se debe actualizar. Esto es Post 1, es que estamos en Phase 1, tienes razón. Wait a minute. Estamos Collaborative Project, Phase 2, The Story of Our Friendship. Aquí es donde suben el documento final, o sea, la carta. Una vez se les diga, y miren, el plazo de subirlo ya al final es el 31 de octubre. Porque ya en esa siguiente semana debemos tener los informes finales y estar sustentando ese proyecto. ¿Ok? Eso es importante que lo tenga en cuenta. Ya sabe que en Collaborative Project está todos los recursos junto con lo que debes hacer. Important. What is important? eBooks. Esto le hacemos una publicidad porque muchas veces ustedes no lo utilizan. Y yo les he mencionado que en cada uno de estos libritos de PDF hay explicaciones gramaticales de vocabulario relacionados con la unidad. Lo ideal es que antes de hacer la unidad 2.1, 2.2, usted consulte el librito que corresponde a cada una de sus unidades. For this week is who used, who did you. And besides that, you should enter to the other one, the video classes. In these video classes, you have explanations about grammar. For 2.1, questions with and without auxiliaries, que es lo que vamos a aplicar y a practicar en un momentito esta noche después de esta presentación. Ese es el tema de la semana en gramática. Questions with and without subjects. Okay, so don't forget to come here to learn using the video classes, to practice with the games. And here you have in the icono Virtual Tutor, es donde encuentran esa información de las videoconferencias grabadas que se van a subir en Virtual Tutoring. Entonces usted verá que están, miren, las diferentes grabaciones de las videoconferencias que se han realizado. Eso lo tiene que tener también muy en cuenta en Virtual Tutoring. Okay? So, do you have questions about the platform, about the activities, about the system of evaluation, or maybe collaborative project? Any question?
¿Tenemos preguntas al respecto? Pudieron ver la plataforma, ¿cierto? Yes, Okay. teacher. Very good. Entonces, no hay preguntas con respecto al proyecto colaborativo, lo cual significa que quedó muy claro lo que deben hacer. Yes. Quedó claro, ¿cierto? No tenemos preguntas. No, teacher. Por favor, yo les agradezco que en esta semana motiven a sus compañeros, los que no se encuentran acá por X o Y motivo, motiven a sus compañeros a que hagan y cumplan con este proyecto de colaborativo para que no tengan dificultades en sus notas. Okay? And now we continue with the short explanation about subject and object questions. What are these object questions about? ¿En qué consiste estas clases de preguntas? Questions about the subject of a sentence, the word order in the question, and the answer is the same. Entonces, observe que tenemos aquí preguntas. When we ask questions about the subject of a sentence, the Okay. word order in the question. So, Jane bought the house. That is a sentence. The question is, who bought the house? As you can see here in this question, who bought the house? The question is in past tense, but there is no auxiliar. Usted observa que en esta pregunta no hay auxiliar y que la pregunta está en pasado. Entonces, de pronto debería estar el auxiliar did, porque es el auxiliar del pasado, pero no. The question, who bought the house, doesn't have a subject. Observa que la pregunta no tiene sujeto. ¿Por qué no tiene sujeto? Porque la pregunta está, la redundancia, preguntando por el sujeto. Who está preguntando por el sujeto. ¿Por quién? Who bought the house? Como la pregunta no tiene sujeto, por lo tanto tampoco tiene el auxiliar, y por eso, para poder detectar en qué tiempo está, el verbo está conjugado en pasado directamente. Es una pregunta. That is the question about the subject. Es una pregunta que está, no tiene sujeto y está preguntando por el sujeto. Who bought the house? In general, most of the time, the questions with the WH words, what, who, which, whose, and how many, estas son, por lo general, the questions about the subject. Por lo general, estos son los tipos de preguntas que están preguntando por el sujeto. Who is asking for a person or for people? What is asking for the name? Yes, the name of something. Which is asking for an object, an animal. Whose is asking for possession. And how many is asking for quantities. Y si ustedes observan, por lo general, estas son las típicas palabras interrogativas que están preguntando por el sujeto, y es cuando no hay sujeto en su oración, tampoco hay auxiliar, y por eso el verbo queda conjugado directamente en el tiempo en el que tú estás haciendo la pregunta. Cuando tú preguntas, oye, ¿qué pasó acá? Observa que tú dices, what happened? O ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? What happens?
Ahí hay un ejemplo de what, cuya pregunta no tiene auxiliar y tampoco tiene sujeto. Y el verbo va conjugado directamente en pasado. ¿Ok? What happened, what happens, which is another example when you are asking for objects, or whose, for, possessions, or how many. Diciendo, how many people came to the class? ¿Ok? ¿Cuánta gente vino a la clase? Estamos preguntando por ese sujeto. 20 people, 10 people, 11 people. ¿Ok? So, here, questions about the object need an auxiliary verb. Cuando tú estás preguntando por el objeto, entonces las preguntas que tienen sujeto, esas sí tienen sujeto, por lo tanto, como tiene sujeto, tiene el auxiliar y el verbo entonces ahí sí ya no está conjugado en el tiempo. Be for the subject, for example. Betty designed this dress. En esta pregunta, which dress did Betty design? Ahí sí estamos preguntando no por cuál es la cosa, ni qué es la persona, ni quién es. Estamos preguntando que Betty, ¿cuál fue el vestido que diseñó? Which dress did Betty design? Aquí sí no se rompe la estructura. WH word, the auxiliary, the subject, and the complement. Which dress did Betty design? Entonces, esas se llaman questions about the object. Es lo que entendemos, questions about the object or object questions. Porque ahí ya no estás preguntando por el sujeto, sino por un segundo persona o por un segundo objeto. We use also, with questions about the object, the WH words. What, which, who, whose, when, where, why, how many, how often, no? Those are the questions about the object. Now we are going to look at the following example. Look at the following. In this example, you can see Sylvia saw this situation. Vamos a observar esta situación y vamos a mirar que hay los dos tipos de preguntas. Subject question and object question. Sylvia saw Paul. Who saw Paul? ¿A quién vio Paul? ¿Sí ve? Ahí está preguntando por él, la persona a la quien vio Paul. Who saw Paul? Sylvia did. Es la persona que vio a Paul es Sylvia. Es como estamos preguntando por ese Sylvia sujeto, por eso la pregunta, who saw Paul? And the other question, who did Sylvia see? In the second question, there is an auxiliary and there is a subject, ahí sí hay sujeto, que es Sylvia, por lo tanto está el auxiliar did y está el verbo en infinitivo. Who did Sylvia see? Ahí en la primera sí estaba preguntando por el sujeto, en la segunda está preguntando es por una segunda persona, no directamente por el sujeto. ¿Ok? Who did Sylvia see? And here you have the examples about subject questions and object questions. Entonces ya lo tiene claro. ¿Por qué la pregunta es questions about the object? Porque tenemos el auxiliar, el sujeto, verbo y complemento. What are the questions about the subject? Cuando no tiene sujeto y está preguntando por ese sujeto. Como no tiene el sujeto, tampoco tiene el auxiliar y el verbo queda conjugado en el tiempo en el que tú estás haciendo la pregunta. ¿Ok?
Here you have other examples, Now you other try questions these questions. about subject or object. So here you have other examples. Who know the answer in present? Ahí perfectamente podemos hacer una pregunta y la pregunta es por el sujeto. ¿Quién sabe la respuesta? ¿O quiénes saben la respuesta? Entonces, en este tipo de pregunta, no es sino que tú coloques la palabra interrogativa, el verbo en el tiempo que tú estás preguntando, el verbo and the complement, the answer. Dice, haz la pregunta en presente. Who knows the answer? Siempre cuando estamos preguntando por el presente y no hay sujeto, siempre el sujeto adquiere la conjugación de la tercera persona del presente. ¿Ok? Si estamos hablando del presente. Who knows the answer? The next one is. The next question is. Who knows the answer? Why you take my umbrella and in past tense? Vuelve otra pregunta. Aquí sí está mencionando un sujeto y el pronombre personal es you. Y dice, hagámosla en pasado. Do you know what is the question? Me hacen el favor y me dicen, ¿cuál sería la pregunta entonces? With why you take my umbrella in past tense. Who knows the answer? 1 minute to think. Teacher, Yes, what is the question? ahí quedaría como you did talk my umbrella. Remember the pronunciation is why, ¿no? Entonces la pregunta iniciaría Why. con why. Luego, ¿qué seguiría? Sería, why did you talk? Porque ya en pasado, ¿sí? No, mi vida, porque tú ya estás utilizando el auxiliar. My. ¿Cómo sería entonces? Carol, why? Sería, why did you ¿El verbo no cambia? take my umbrella? ¿Cómo se pronuncia esa palabra, profe? Take, Carol. Take. Why did you take my umbrella? Repeat again. Why did you take my umbrella? Very good. Entonces, en esta pregunta es lo que llamamos pregunta objeto. Porque ella tiene el auxiliar, tiene el sujeto y está preguntando es por otras cosas. No está preguntando por el sujeto. Por eso sigue la estructura y dice, why did you take my umbrella? ¿Ok? Pregunta en pasado, se coloca el auxiliar, el sujeto es you, and the verb take my umbrella. ¿Ok? Why did you take my umbrella? The next example. Entonces vemos bien ya la estructura de cuándo es una pregunta objeto, cuándo es una pregunta sujeto. Ahora estamos utilizando el auxiliar did, porque nos están dando la instrucción del past, pero también podemos utilizar o hacerla en presente, ¿no? Pero la instrucción es que utilice el pasado. So, next one. Let's continue with the next one. Here. When did the accident? Here you have when the accident happened. Past tense. Entonces, es una pregunta que sí nos sirve como pregunta sujeto porque se puede colocar perfectamente, mire, el auxiliar did, que es pasado, the accident is
also the complement. When did the accident happen? Y allí, esta es una pregunta que está haciendo referencia al sujeto, a una fecha. When did the accident happen? That is, this is, como tiene el auxiliar, tiene el sujeto y el verbo no está conjugado en el tiempo, pasado o presente, entonces, esa sería una pregunta sujeto. When did the different accidents happen? Who wants Next to one. see me? In this one, there is another example. Who want to see your present? Who want to see you and use present, dice, y utiliza el presente. The question is, no tiene sujeto, tampoco tiene el auxiliar, el verbo va, les recuerdo, en presente si no hay otro, y el complemento. Who want to see you? Entonces, ¿qué pregunta les quedó? Pregunta objeto. ¿Quién quiere verme? Who wants to see me? Who wants to see me? Entonces quedó la pregunta sujeto, no la tiene. Está preguntando por el sujeto. No tiene auxiliar, no tiene sujeto y el verbo principal o el verbo que está queda conjugado en la forma infinitiva si tiene el auxiliar. Si no tiene el auxiliar, queda conjugado en el tiempo presente, pasado, que sea. ¿Ok? Let's continue with another example. Who broke the window? Who broke the window? Who broke the window? So How many in this, people died in the crash? in this one, in this example, who broke the window? Observe que está preguntando es por el sujeto. Que el sujeto que rompió la ventana. Entonces, como está preguntando por el sujeto, la pregunta no tiene sujeto, como no tiene sujeto, tampoco tiene el auxiliar y el verbo va conjugado en el tiempo que tú estás preguntando. Who broke the window? And here we have other example. How many people died in the cars in the crash? In past tense, what is the question? Entonces, ¿será que me pueden decir cuál es la pregunta? ¿Y qué tipo de pregunta surge? Is. What is the question? How many people died in the crash? Past tense. ¿Quién se atreve a decir cuál es la pregunta? ¿Cómo quedaría la pregunta? How many people died in the crash? Do you know the question? ¿No me preguntaron? How many people died in the crash? ¿Y cómo quedaría la pregunta en pasado? Teacher, quedaría how many did people die in the crash? Mi amor, en esa pregunta, how many people no habría sujeto. Como no tiene sujeto, no habría auxiliar. Y como queda en pasado, entonces, ¿cómo sería? No tiene auxiliar porque está preguntando por las personas que fallecieron. Por lo tanto, no tiene sujeto, no tiene auxiliar y el verbo queda conjugado en el tiempo pasado. Entonces, ¿cómo sería? Sería sin el auxiliar how many people. How many people?
el verbo quedaría en pasado. ¿Cómo sería entonces? How many people? No, teacher, ese verbo no me lo sé en pasado. Is regular verb. How many How many people people died in the crash? Okay. How many people died in the crash? Regular verb. Okay. Entonces, la pregunta de esto es lo que se llama pregunta sujeto, porque está preguntando subject questions. Está preguntando por los sujetos. Como está preguntando por los sujetos, no tiene auxiliar y el verbo va conjugado directamente en el tiempo. ¿Ok? En este caso, past tense. Let's see this other example. What fell Here off the in shelf? this example, here you have what fell off the shelf. Que se cayó del estante, de la repisa. What, entonces, como está preguntando por los objetos que se cayeron de la repisa, entonces la pregunta no tiene sujeto porque está preguntando por esos objetos. Como no tiene sujeto, tampoco entonces tiene el auxiliar. Y ahí entonces el verbo se conjuga directamente en el tiempo, ya sea presente, pasado, futuro. What fell off the shelf? Observa que la pregunta no tiene auxiliar, tampoco tiene sujeto. What fell off the shelf? The verb is in past tense because the present tense is fall and the past tense fell off. Okay? And let's go on to the next example. What happened last night? Here you have. What happened last night? Está preguntando por el hecho, que es el sujeto, lo que pasó la noche anterior. What happened? Observe que está en pasado el verbo last night. No hay auxiliar, tampoco hay sujeto. Okay? Let's go on with another Who example. did Julie want to see? In this question is the subject question. Aquí sí tenemos una pregunta que es objeto, porque ya sabemos quién es el sujeto. Who did Julie want to see? Who did Julie want to see? Entonces, aquí sí hay el auxiliar did, porque tenemos el sujeto Julie and the complement want to see. Okay? Next one. Another example. How many people went down? Too many people here said go down when the Titanic happened. So what is the question? How many people went down? ¿Por qué el verbo go quedó en pasado? Porque la oración está preguntando por el pasado. How many people went? El verbo va conjugado directamente en pasado. Le recuerdo si es regular, regular verb, si es irregular, irregular verb. How many people went down with the Titanic? Entonces, esta pregunta la observa que no tiene auxiliar, porque no tiene sujeto y el verbo entonces quedó conjugado en el pasado de una vez. Went. How many people went down with the Titanic? Okay? And here, more examples. Who took my umbrella? Okay, here. Took, take my umbrella. Ya habíamos analizado ese ejemplo. Here, the crash. Here, the doctor. Who saw the accident? And here, who see the accident in past tense. Entonces estamos preguntando por el sujeto o los sujetos que vieron el accidente. Entonces, como estamos preguntando por el sujeto, la pregunta no tiene sujeto. Como está en pasado, el verbo queda conjugado en pasado. No hay sujeto, tampoco hay auxiliar, ni del presente ni del pasado. Who saw the accident? Simplemente quedó así. Who saw the accident?
Here, What did Brian break? what did or when did Brian break? Entonces tenemos acá. What Brian break? Okay. When did Brian break? En esta pregunta, entonces sí, tenemos diciendo cuál es el sujeto que es brain, como tiene el sujeto, tiene el auxiliar y el verbo queda en infinitivo. What did Brian break? Okay? And the other example. Who painted the Mona Lisa in past tense? Do you know what is the answer? Who painted the Mona Lisa? ¿Cómo quedaría la pregunta en pasado? Subject question. Teacher, ¿qué haría? Who painted the Mona Lisa? Very good, excellent. Who painted the Mona Lisa? Porque está preguntando por el pintor, por el sujeto. Entonces, no tiene el sujeto la pregunta, tampoco tiene el auxiliar y el verbo va conjugado directamente en el tiempo. Very good. Who painted the Mona Lisa? Very good. Hemos entendido. Esta es la lección. Si ustedes no han desarrollado la 2.1, este es el punto de gramática que está tocando la evaluación, la unidad. Who did you invite to the party? Okay, here, who you invite the party. Como pueden ver, la pregunta tiene un sujeto que es you. El sujeto you, entonces, me invita a que lo haga con el auxiliar porque tiene el sujeto. Estará preguntando por un segundo objeto o personajes o sujeto. Who did you invite to the party? Porque yo soy, aquí está el sujeto you, pero está preguntando por otros personajes, no es directamente por el sujeto. Who did you invite to the party? In past tense, de esta es una pregunta objeto. Está preguntando por algo más, no por el sujeto. Okay? And then we have another example. What did the burglar steal? Here, in this sentence, sí tenemos el sujeto que es the burglar, que es el ladrón. Y dice steal y está preguntando por what. Entonces, la pregunta tiene sujeto de burglar, hay que colocarle el auxiliar y el verbo entonces no cambia. What did the burglar steal? What did the burglar steal? No está preguntando por el sujeto, sino por otras. ¿Qué fue lo que se robó el ladrón? Okay? And here, When did the Titanic sink? The Titanic is the subject. Ahí tenemos el sujeto. Entonces está preguntando cuándo fue que naufragó el barco Titanic. Entonces, when did the Titanic sink? Tiene el auxiliar, tiene su sujeto y el verbo no cambia. Esa es la típica subject question, object question. Who did Emma marry? Why? Emma es el sujeto. Entonces, pasado también. Who did Emma marry? ¿Con quién? ¿A quién? ¿Quién casó a? ¿Con quién se casó Emma? Está preguntando por un segundo sujeto, una segunda persona. El sujeto lo tenemos que es Emma, tiene el auxiliar. ¿Ok? And the other one here. Who loves George? En esta pregunta, entonces sí estamos preguntando por ese sujeto que ama a George. Por eso no tiene auxiliar, no hay sujeto y el verbo queda en presente. Who
loves George? Porque la pregunta está siendo presente. Por lo general, o siempre cuando tenemos preguntas en el presente y estamos con el who, no importa si la respuesta va a ser singular o plural, el verbo queda conjugado en la tercera persona, o sea, va a ser con S. Como cuando tú le preguntan, ¿quién te enseña inglés? Who teaches you English? Ahí en ese tipo de pregunta también no hay sujeto, porque están preguntando por el sujeto. ¿Quién te enseña inglés? Who teaches you English? Entonces la pregunta queda con el verbo en presente conjugado, no hay auxiliar, no hay sujeto. Who teaches you English? ¿Quién te enseña inglés? Who loves George? And finally, we have the last example about object and How many subject people are questions. coming to the party? In this question, observe que está preguntando por el sujeto o los sujetos en este caso, porque es how many people, como es how many people, y dice que la hace en presente continuo. Es how many people are coming to the party. Como puede observar en esta pregunta, no hay sujeto. Está preguntando por los sujetos. Y está conjugado el verbo are coming directamente en el presente continuo. How many people are coming to the party? Entonces, la respuesta es 20 people are coming to the party. Entonces, 20 people es el sujeto. 20 people are coming to the party. Okay? And this is about object and subject questions. Espero ustedes hayan entendido a qué hace referencia estas preguntas sujeto y preguntas objeto. ¿Cuándo llevan el auxiliar? ¿Cuándo no lo llevan? Y cuando no lo llevan, ¿cómo queda el verbo directamente conjugado? Ya sea en presente, pasados, futuros, esto aplica para todos los tiempos. ¿Ok? Ready? Do you have questions? Any question about the object subject questions, about the activities, about the collaborative project, about your group, specific questions? Do you have? No, teacher. Okay. I think that it was very clear. So, thank you for your participation tonight in this video conference. And please don't forget that every Wednesday we are having an English session in order to practice and improve your English level. This session, la sesión que está teniendo el miércoles, te está ayudando a mejorar tu nivel de inglés, a mejorar tu pronunciación y a mejorar el vocabulario. Espero que continúen muy juiciosos, muy disciplinados, participando en estas sesiones para no simplemente en que tengamos de pronto un llamado de malla o algo así, que porque no estás asistiendo a las clases, sino es por convicción propia, ¿no? Es porque queremos mejorar nuestro nivel de inglés y mejorar nuestra pronunciación, nuestra fluidez y en sí el nivel. ¿Ok? Thank you so much for your participation and have a good night. Sweet dreams and see you next week on Wednesday, sorry. Bye bye. Thank you, teacher. Profe, nos podemos quedar Thank con you, usted, teacher. que habíamos Bye-bye. quedado por medio del chat, por favor. Yes, of course. Thank you. Okay. Thank you Thank for you, teacher. your attention. Good Continue night. improving and have a very good night.
Listo, teacher.